¿Qué tal amigos libres pensadores? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, hay mucha gente que atribuye muchas cuestiones complejas del campo científico, pero en particular la complejidad del cuerpo humano, a un diseño inteligente, a un diseñador inteligente. En primer lugar, pienso que la cuestión de asignar la presencia de un Dios ante hechos complejos es una práctica que debería ser hoy en día obsoleta. Esto obedece a una práctica del pasado, cuando no habían muchos elementos para dar respuestas a cuestiones científicas. Entonces se atribuían las complejidades a un dios, ¿no? De hecho, habían muchos dioses: el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios del amor, la diosa del amor, etcétera, etcétera. Pero hoy en día tenemos muchos elementos para tratar de buscar respuestas racionales. Por supuesto que hay muchas cosas que todavía no tienen respuesta, pero el camino es ese: investigar y buscar respuestas racionales, porque es muy fácil poner el concepto de Dios en cada cosa que no se entiende. Pero cuando se habla de diseño inteligente, hay mucha gente que cree que es la única característica prácticamente que debería tener una divinidad para hacer cosas complejas. Por supuesto que la inteligencia es algo importante, pero en el caso que exista un diseñador inteligente, podría ser inteligente, pero no necesariamente justo, porque inteligencia y justicia no son sinónimos. Entonces, mucha gente que cree en un diseñador inteligente debería preguntarse también si, además de inteligente, es justo. Les doy un ejemplo. Si vemos cómo Dios creó a Adán y Eva, podríamos preguntarnos por qué no creó a todos los seres humanos de la misma forma. Entonces acá ya estamos viendo un Dios injusto. Es decir, a dos personas la crea de manera directa y después, bueno, que el resto del mundo se las arregle, y bueno, si hay problemas durante la creación, si la persona tiene algún defecto físico, bueno, eso ya es problema de los seres humanos. Entonces aquí estamos viendo a un Dios, por un lado, aparentemente inteligente, porque para crear vida humana del barro debería ser muy inteligente, pero no es justo. Entonces, si existe un Dios inteligente, pero que no sea justo, ¿sería un Dios conveniente para el ser humano? Obviamente que a muchos creyentes les cuesta horrores pensar que existe un Dios inteligente, pero que no sea justo. Bueno, esto obedece obviamente al plano emocional. Hay mucha gente que obviamente no aceptará nunca que exista un Dios inteligente, pero que no sea justo, porque toda la creencia podría entrar en cortocircuito. Pero esta es una posibilidad. Repito, el hecho de crear a dos personas como Adán y Eva de manera directa del polvo de la tierra, pero no a los restantes seres humanos, es un hecho injusto. Si Adán y Eva tuvieron el privilegio de ser creados directamente por la mano de un Dios, también el resto de la humanidad debería tener ese mismo privilegio. Si Adán y Eva nacieron en una edad joven pero adulta, ¿por qué el resto del mundo debe nacer de otra forma? ¿Cuál es la forma natural? ¿La forma en la cual nacemos todos los seres humanos o la forma en la cual nacieron Adán y Eva? Entonces, el concepto de inteligencia y el concepto de justicia son dos conceptos diferentes que no necesariamente pueden ser los atributos de un Dios. Y con el ejemplo que les acabo de dar, queda claro que en el caso que exista un Dios, podría ser inteligente, pero seguramente no justo. Gracias, nos vemos.